Bien, queridos alumnos, docentes, director, vamos a seguir viendo entonces acerca de este devocional. Y habíamos dicho pues algunas razones por las cuales debemos estar seguros que la palabra de Dios es la palabra más profética, segura. Y habíamos dicho que a pesar de que la habían escrito hombres como nosotros, o quizás en algunos casos con pecados peores que los que hemos cometido nosotros, como el caso de David, adúltero, homicida, como el caso de Salomón, un idólatra, ¿verdad?, entregado a las pasiones sexuales, el caso del apóstol Pedro, ¿verdad?, que negó a Jesús, el caso del apóstol Pablo, un homicida, ¿no?, que anidaba odio hacia los cristianos, en fin, pero que estos hombres no escribieron su voluntad, sino escribieron la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios era muy contraria a la voluntad del hombre, que los pensamientos de Dios eran muy contrarios a los pensamientos del hombre, y vimos ejemplos sobre esto. Y también vimos pues el poder transformador que ejerce la palabra de Dios sobre nosotros cuando comenzamos a escudriñar, a leer, ya aprendemos de ella. Lo tercero es por las profecías concerniente a este tiempo, porque esas profecías se están cumpliendo. Por ejemplo, según de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, usted lo puede leer en su casa. Pero les voy a dar algunas características en cuanto al carácter de los hombres, y que hoy día se están manifestando, y que hoy día están a la luz de este mundo, y que hoy día nosotros podemos visualizar en el carácter de muchas personas. Por ejemplo, la Biblia dice aquí que serán amadores de sí mismos, que serán ávaros, que serán crueles, que serán ingratos, serán desobedientes a los padres, que serán impíos, sin afecto natural, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, amadores de los deleites más que de Dios. Estamos viendo todas estas características hoy en día en esta nueva generación, y aún vendrán peores generaciones, y vamos a ver mucho más características que estas, quizás, o peores características que estas. Pero una de las cosas que me impacta aquí es desobediente a los padres, crueles, traidores, dice, amadores de los deleites más que de Dios. Una generación entregada a sus pasiones, a pasiones vergonzosas. ¿Por qué hay muchos homosexuales ahora? ¿Por qué hay muchas lesbianas hoy en día? ¿Por qué tenemos en nuestro país, digamos así, políticos corruptos, traidores? Porque esta generación está podrida. Porque la Biblia ya había advertido desde los tiempos del apóstol Pablo cómo iban a ser las futuras generaciones y cómo se está manifestando hoy en día. Entonces, las profecías o los dichos de los apóstoles se están cumpliendo. El Señor Jesús también, por ejemplo, en Mateo 24, del 4 al 9, también usted lo puede leer ahí, habla de que habrán terremotos, hambre, se levantarán nación contra nación, es decir, habrá guerras, habrán pestes y muchas otras cosas que nombra aquí el Señor Jesucristo antes de su segunda venida. Hoy en día estamos viviendo, ¿verdad?, una pandemia, una peste, digamos así, algo que nos está atacando y está causando mucho daño. Pero hay algo que dice muy cierto el Señor: esto será principio de dolores. Porque yo creo que la generación de 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, también seguro se alarmaron, como se ha alarmado muchos de ahora en día, ¿no? Prediciendo que ya la venida de Cristo se acercaba en ese tiempo, y que Jesucristo ya iba a venir, y que era el fin del mundo. Como hoy en día muchos, ¿no? Cuando comenzó la pandemia salían a decir, bueno, que ya estábamos en el apocalipsis,
que estábamos en la tribulación, que Cristo vendría pronto, etcétera, etcétera. A predecir algo que, si bien es cierto, estaba en la Biblia, si bien es cierto, se tiene que cumplir, pero que no, digamos así, no era la forma o la manera de cómo nosotros poder alarmar a la gente en este proceso. Quizás tendríamos las mejores intenciones, yo no sé, no conozco el corazón. Quizás tendríamos otras intenciones. Pero lo cierto es que causaban más, digamos así, más caos en las personas. Las volvían más temerosas. Incluso a muchos cristianos, porque muchos creyentes me llamaban, me decían, pastor, es verdad lo que se está diciendo. Que ya estamos en la tribulación, que ya va a venir Cristo. Pero hay algo cierto que nosotros como cristianos conocemos, ¿verdad? Antes de empezar la tribulación, vamos a ser arrebatados, vamos a ser llevados juntamente con el Señor en las nubes. Entonces no hay por qué alarmarse, no hay por qué temer. Todavía no sucede eso. Ahora, nosotros, hermanos como cristianos, la palabra de Dios es la palabra más segura. Confiemos en ella, confiemos que nosotros no vamos a pasar por esta tribulación, que cuando se manifieste el anticristo nosotros ya no vamos a estar acá. Entonces las profecías se están cumpliendo. 1945, la Segunda Guerra Mundial, y quizás la gente también hablaba, ¿no? Quizás decía, pues ya es el fin del mundo, la guerra de todo el mundo, ¿verdad? Pero aún, dice el Señor, son principios de dolores. Y por último, para terminar, la cuarta cosa, o cuarta razón, es por la vigencia hasta hoy en día de las consecuencias del pecado del primer hombre. Eso me demuestra a mí que lo que está escrito en la Biblia es verdad, no es una simple historia, no es una simple ficción, como muchos han dicho por ahí. Esta historia está registrada en la Biblia. Y las consecuencias del pecado de Adán y Eva aún están en vigencia en nuestras vidas hoy día. Por ejemplo, dolores de partos en la mujer. ¿De dónde va a venir esos dolores de parto? Sino que ha tenido que ser un decreto divino de parte de Dios. Lo otro es, dice, el trabajo forzado. Dios maldiciendo la tierra y haciéndola, dándole espinas y cardos para que el trabajo del hombre se haga más pesado. Y como dice, con el sudor de tu frente vas a comer. Hoy en día, el trabajo se ha vuelto muy, muy pesado. Y uno tiene que sudar, como dijo alguien, la gota gorda. Fatigarse muchas veces en el trabajo. Hastiarse, como dicen otros. Para conseguir, pues, comer. Para conseguir lo necesario para satisfacer nuestras necesidades. Ese es el alcance también que se ve hoy en día. Y aún más, si nosotros queremos ver más, podemos decir la muerte física. Se decretó la muerte física del hombre. Y hoy en día, pues, ese tiene un alcance hasta este tiempo, y mucha gente, y todos nosotros, un día vamos a volver al polvo. Y agregamos algo más: el hombre tomó conciencia del bien y del mal. Y hoy en día nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Aún en nuestra conciencia, si no conocemos de la Biblia, sabemos que hay cosas que se hacen y que están mal. Por ejemplo, un niño que de repente no lee la Biblia, pero si coge algo y sabe que está haciendo algo malo, o si rompe algo, él sabe que está haciendo algo malo, porque lo va a esconder para que no se den cuenta de que quizás
ha hecho estas cosas. Entonces, querido alumnos, estimados profesores, debemos de nosotros estar atentos a la única fuente de seguridad que nos dio el Señor Jesucristo, que es la Biblia. No nos apartemos hacia otras fuentes que no nos van a dar seguridad, de la seguridad eterna. Y les he dado algunas razones para nosotros estar seguros. No dejemos de leerla, no dejemos de escudriñarla y meditar en ella. No nos apartemos, hermanos. Solamente en ella vamos a encontrar la seguridad eterna. Bendiciones.